apellido por qué esta gente emigra en masa, como se decía, como se dice en la bibliografía rusa, por qué se marchan. Pues aquí del occidente, en el año 59, que fue el... 1800. Sí, estamos hablando de 1859, que fue el censo que vaciamos, era obligatorio pedir un permiso para poder embarcar. Y ese año del occidente de Asturias hay una petición de 1000 personas aproximadamente, un poco más, que pretenden ir a América por la vía oficial, solicitan el permiso a la Diputación, publica en el Boletín Oficial de Oviedo el nombre y los apellidos y el lugar de donde nos salen. Hay que tener en cuenta que se puede calcular aproximadamente, o se calcula, que eso no lo tenemos todavía calculado con suficiente precisión, pero alrededor del 20% de la emigración sería irregular, digamos, ¿no? Como se dice ahora de los que vienen de África. Eso supondría que podía haber del occidente probablemente 1200 ciudadanos al año que se marchaban a América. Unos iban y volvían, otros se quedaban, porque hay inmigración golondrina, que multiplicaba eso por lo menos hasta el año 1930, que es donde está el grueso de la inmigración, aunque se reanuda después de la Guerra Civil, y haciendo los paréntesis de la Guerra Mundial y de la Guerra de España, lógicamente, pues si multiplicamos por todos esos años sale una masa de migrantes. ¿Por qué se van? No es una migración como la que se mencionaba antes de indianos, los que van a trabajar a las Indias, cuando eran todavía las Indias españolas, eran colonias españolas y por tanto iban a Indias a trabajar en la hacienda, en la milicia, en el clero, el servicio del rey o en el clero. Sí. Estos no, es una migración económica. Aquí, a mediados del siglo XIX, se produce una mejora de las condiciones higiénico-sanitarias. La mortalidad infantil sigue siendo importante, pero cae en picado. Entonces cada familia campesina e incluso urbana pues tiene un número de hijos que puede estar entre 8 y 12, y evidentemente una explotación de 8 hectáreas, que eran las media aquí, no da para vivir toda esa gente. En el centro de Asturias todavía no se había iniciado ya con la fábrica de armas de Trubia y luego la siderurgia, se había iniciado una demanda de mano de obra, pero el occidente de Asturias no emigra en esa época a trabajar en la mina, porque es una cosa que poco seductora, sino que se marchan a América siguiendo la estela de los primeros que se van y que llaman a los familiares, pero también porque hay gente, los agentes de inmigración, que tenemos por aquí uno que no se va a ver, lógicamente, un anuncio de uno de Armental de Navia que se ofrece a gestionar los viajes y que se dedican a captar emigrantes, porque... Como las mafias de ahora, se llaman los ganchos. Concretamente el término son ganchos enganchadores, que son los captadores, los que propagan y propelan concretamente la idea de que vas a hacer las Américas, pues esos son los ganchos. ¿Legales o ilegales? Bueno, No, legal, jugaban, se movían. Mira, hay una... Están en prensa. Otra cosa es, la Hacienda no funciona todavía ahora al 90%, pero entonces funcionaba bastante. Javier, aquel respeto que era no de los vampiros. La anécdota. Sí. Bueno, es que la migración en España intenta regularse, sobre todo a fin de siglo, porque empiezan a darse cuenta y se discute en el Parlamento de Madrid que a ver qué pasa, porque estamos perdiendo la mano de obra joven en disposición de trabajar, que se está marchando a trabajar a otro sitio. Falta mano de obra, entonces hay que hacer algo para controlar. Ya se había empezado a controlar a mediados del siglo cuando les obligan a hacer esto, pero después se discute sistemáticamente en el Congreso y salen leyes de migración en el año 7. Normas. Y claro, se dice que hay en las sesiones del Congreso que hay los vampiros de la emigración, es decir, lo que le chupan la sangre al emigrante o a su familia, que tiene que vender para pagar el pasaje, un pasaje en tercera clase. Había otras formas más baratas y peores todavía, que era irse en un barco de carga, estibado con la mercancía, que también los hay. Los que iban en tercera clase y, claro, el precio del pasaje, como vamos a ver después una curva, fue bajando con la navegación a vapor, pues costaba aproximadamente media vaca, que el ciudadano que tenía 8 hijos difícilmente podía tener media vaca. Entonces aparecía el prestamista que dejaba el dinero, luego por el camino tenían que ir a una pensión, los barcos, hasta que se impuso una navegación a vapor, no salían el día previsto porque había que esperar las condiciones, pues alguno cuando embarcaba ya el dinero que llevaba de casa ya había desaparecido. Y se producía el fenómeno de que legalmente se prohibió de que cuando llegan a América no puede estar condicionado su salario a
es decir, que estén 2 años devolviendo el coste del pasaje. Eso legalmente estaba prohibido. Otra cosa es lo que ocurriese en la práctica. Es decir, lo que vemos ahora con los africanos, no sé si en el mismo nivel, pero más o menos estaba pasando también. Por ejemplo, los de Somiedo, el viaje de los de Somiedo para embarcar, que embarcaban por Vigo, pues salían de Somiedo a caballo andando, cruzaban por Ponferrada y iban a embarcar a Vigo. Ya solo ese viaje pues dejaba a la gente, porque hay que pensar que, como vamos a ver después, son chavales, en muchos casos, siempre son, que es otro de los motivos que no comentamos, masculina y joven, antes de entrar en la edad militar, porque en la segunda mitad del siglo XIX en España iban a la mili, por lo tanto a la guerra, los quintos, pero claro, no era un sorteo, digamos, limpio, sino que había la posibilidad de redimir mediante dinero un puerto, 1850 y algo, un puerto gigante con barcos de vapor de última generación y una sociedad que no tiene nada que ver con esto. Lo normal es que la mayor parte de estos tuviera poco interés en volver, ¿no? Y sobre todo los que eran de pueblos del interior. Eso era el gancho. En el ejemplo, el caso de La Habana, que se podía poner en Buenos Aires también. Sí. Bueno, aquí, por poner un ejemplo, este es el centro estudiano de La Habana, que ahora es un museo, pero ya se ve por el número de ciudadanos que decía antes, que eran 53.000 asociados, tienen potencia suficiente para construir un edificio de ese calibre a partir de las sociedades. Aparte de que había sociedades de los diferentes concejos por todo el núcleo. Pues está la imagen, también se puede contar. Claro. No sé si es muy sintomática, muy paradigmática esta imagen de cómo la psicología del americano. El americano, que también lo estudiamos. También hemos estudiado quiénes son los prestamistas. Sabemos quiénes son los prestamistas del occidente. Y aquí del Concejo de Nave también. Están en el libro los prestamistas. Pero imagínense, ¿no? La psicología del americano. El americano que sale, a veces casi analfabeto, precisamente las promociones escolares tendrían esa finalidad, y cuando regresa con su reloj de oro, con su Panamá, con su guayaba, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, se encuentra que ya no responde o ya no se identifica con sus padres o con lo que había dejado aquí. Pero al mismo tiempo, la burguesía, es decir, lo que sería la oligarquía local, ¿no?, los ve como advenedizos. En primer lugar, ya por la pinta, por la propia pinta. En segundo lugar, porque se las dan, en el sentido de ricos con cadenas de oro, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros tenemos recogido, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien. En este dibujo de Tomás García San Pedro, ya ven que en el medio está el americano, rico, patatín, morondo, tal, y cómo estos, con una especie de retranca, cómo lo miran estos dos al americano, ¿no? O en este concretamente, el americano, como los padres, y aquí vemos a un montón de portovelenses o portovelinos, porque el gentilicio de aquí, según Servando, puede ser uno u otro, ¿no? Aquí vemos en una fiesta de la Atalaya, precisamente, aquí en la Atalaya, estos días ahí, pues del orden, esta fotografía será de los años 50 y tantos, hay 70 años. Del edificio y lo que suponía de gancho solo con que trajese una postal o una foto de su lugar. Bueno, Ochoa, que es uno de los ciudadanos de los que se enriquecieron aquí, pues se invirtió aparece en prensa, invierte en vaporas, las lanchas de pesca, dotaos, o en conservas. Actitudes de embarque del año 59. Los de la mayor parte de los concejos del noroccidente prefieren Cuba o La Habana, mientras que los ribereños de Leo, Tapia, Vegadillo y Castropol prefieren Argentina. Los migrantes se marchan antes entre los 11 y los 15 años, y entre 16 y 20 años se marcha otro 25-26%. Es decir, las 3/4 partes de los que migran, preferentemente varones, son da muy temprana edad. Y hay una diferencia clara entre varones y mujeres. La mayor parte son hombres y las mujeres emigran más tarde, más mayores, porque entre otras cosas necesitaban permiso paterno y permiso municipal para poder embarcar. Imagen concretamente de esa tasa de masculinidad o de ese predominio masculino. Aquí, estos varios varones, algunos son de Puerto de Vega, concretamente empleados de la casa Ubaldo de Salustiano en Puerto Rico. Algunos de estos son de aquí de Puerto de Vega.
En el cómputo total de la migración del concejo de Navia, a diferencia de lo que ocurría a mediados del siglo XIX, si contamos todo el periodo desde los años 70 del XIX y los años 70 del 20, es decir, en ese siglo, ahí ya se había equilibrado la cosa y aunque lo que predomina es la migración a Cuba, le sigue de cerca Argentina y hay un peso muy importante de Puerto Rico, entre otras cosas, porque tenemos aquí algunos que triunfaron en Puerto Rico y que sirven de gancho, sobre todo en ese periodo final, de atracción en ese periodo final para trabajar allí, ¿no? Aquí tenemos lo que decíamos antes, lo normal era que el viaje en un barco de vela, hasta el año 70 que empieza a haber navegación mixta de vela y vapor, si había mucha suerte, como le pasó al vapor al bergantín Favorita de Luarca, que vino de Filadelfia a Luarca en 17 días, una cosa milagrosa, aunque no pasaba, lo normal era que tardasen por lo menos un mes si los vientos eran favorables y no tenían ningún inconveniente. Aunque eso sí, los que escriben las cartas cuando llegan sí que reconocen que llegan completamente mojados y vamos, el viaje era una odisea, eso era el Favorita. Sin embargo, el Castropol, que era un escenario, pero no se pueden imaginar la cantidad de periódicos que hay en esa época y de revistas. Las hemos leído la mayoría de ellas, ¿no? Y muchas de ellas utilizan estos términos. El opulento capitalista acompañado de su bella esposa y sus no sé qué hijas vienen a pasar el periodo estival, no sé qué más, etcétera, etcétera. De una retórica, pero muy bello, ¿no? Muy guapo. El periodo estival era de 6 meses, lógicamente. Sí. Pero claro, la mayor parte no está en esas condiciones y bueno, de eso hay por ahí muy significativo algunos cantares o dichos que hay lo mismo en Somiedo que en Villaviciosa, que dice: americano del pote, tú que viniste, tú que llegaste, el reloj y la leontina, es decir, la cadena, ya la empeñaste, ya la vendiste, ¿no? Es decir, que claro, muchos venían con el reloj, pero no traían el reloj, porque venían a presumir el vecindario, y venían cuando podían, si es que venían, ¿no? Por eso no, el anuncio de la Pinillos, la naviera Pinillos, de Por fin a España, nos da una pista de la verdadera situación del 90% de los ciudadanos que estaban en América. ¿Por qué pudo aumentar la navegación y mejorar las condiciones? Porque con la navegación a vapor empieza a haber barcos, unos barcos tremendos. El Titanic era más grande de la media, pero era uno de esos barcos que aparecen en los anuncios. Aquí hay un anuncio, por ejemplo, de Valentín Santaeulalia, que era uno de los que se encargaban en mayor cantidad. Es más fácil hacer el viaje cuando iban en un barco de vela que ya salían empeñados de casa, ¿no? También en el libro también se recoge precisamente esa evolución de los precios, comparándolo con lo que valía una vaca, un cocho, el aceite. Utilizaba una serie de elementos de referencia. O hemos utilizado una serie de elementos de referencia porque sabemos lo que costaban esas cosas. Sí, bueno, también se estudian, bueno, eso ya se estudia el precio, el coste de los materiales o el coste de... Sí, lo que costaba una casa. Costaba una casa de estas que hacen los americanos, ¿no? Sí. El tío, el primo, el que los iba a emplear, bien. Si en el Sollao, aquí cuando iban en el Sollao. Si no, iban, en el caso de La Habana, iban a parar el campamento de Triscornia obligatoriamente, que es lo mismo que la isla de Ellis de Estados Unidos, a una especie de pabellones que eran unos pabellones más bien de baja calidad, y iban en masa. Aquí hay una llegada de gente que va desde el puerto, donde les esperaban las autoridades, a Triscornia. Eso no está en La Habana, está al otro lado de la bahía, en una zona que se llama Casablanca. Arriba era donde estaba. No desembarcaban, eran ambulancias de motor, cosa que en Puerto Vega evidentemente no se conocía. Bueno, aquí tenemos algo después el hospital Asilo de Luarca o el de Vegadeo, que también se estudian aquí, que en realidad están copiando el mismo sistema de América, pero esto se lo encontraban en América y se encontraban incluso a través de esas sociedades, pues la última morada en la necrópolis de Colón, ¿no? Sí. Concretamente por asturianos y concretamente por estos dos concejos del Bajonato. Bueno, en el caso de Luarca, los pachorros que son promotores de un ingenio, de un complejo grandísimo. El Hotel Argentina es un ingenio azucarero en la provincia de Tucumán que dio lugar a una ciudad en torno al ingenio. Tenía en 1910 aproximadamente 3.000 trabajadores, solo el ingenio este. Los cuales no quiere decir que sean todos de Asturias Occidental, pero lógicamente había siempre el ciudadano que era de aquí y montaba el negocio tenía preferencia por los coterráneos, ¿no? Tenéis en Villar de Luarca, ahí en la parte alta de Luarca, precisamente las casas de los dos pachorros, José
uno que es Villabarrera, que desgraciadamente, un edificio magnífico de Juan Miguel de la Guardia, un arquitecto extraordinario, y el otra, que ahora es Hotel Villa Argentina, del otro Pachorro, Manuel. Sí. Luego Margarito de Servando, porque el padre de Servando. Una del 20 y otra del 54. Sí, Villa Eudóxia, aquí concretamente la casa Eudóxia. Muchas veces la emigración se dice que suele estudiarse hasta 1930. Casa Eudóxia y Casa Ubaldo o Salustiano. En Celón, en Allande, hay una casa de americano de Puerto Rico que se hizo en el 2004. El fenómeno no se acabó tan pronto como se piensa. Lo que hay entre la iglesia y la carretera son hechas con capitales americanos y eran negocios en la planta baja y viviendas en la planta alta. Los jardinillos en Navia. Los jardinillos en Navia son ensanche, todo completamente con capital americano. Y hay aquí un ejemplo de Pola de Allande que nos sirve para ver el largo lapso temporal, ¿no? Una casa de 1900 junto al río, Tolasa de 1949 y chalés de tipo alpino del año 84. Ahí hay un periodo larguísimo sí. Precisamente de aquí, de Manuel Suárez, porque vino a verme un nieto y me dijo, estoy indignado, no hay una sola documento, ni una sola fotografía sobre Manuel Suárez en Colombres. Y claro, todo este tipo de documentación, que hoy son, como digo, ¿qué miles? Cientos de miles de documentos los que tenemos, eso, claro, no nos vamos a llevar para el cementerio. Entonces, lo lógico era crear un archivo de estos 20 y tantos municipios, 27 municipios del occidente, en un sitio donde tuviese una dinámica donde se pudiesen hacer TFMs, TFGs, tesis doctorales. De aquí salen montones de tesis doctorales, montones, puedes estudiar lo que quieras, ¿no? Pero eso tiene que estar recipendiado en algún sitio, ¿no? Y en ese sentido yo propuse a la alcaldesa de Navia, concretamente, de crear en Navia un centro de la migración, un centro donde se recogiese toda esta documentación y que permitiese estudiarlo, ¿no? Fotografías, cartas, todo tipo de documentos administrativos, etcétera, etcétera. Y además hemos tenido una experiencia. Hemos ido a dar esta charla, conferencia en varios sitios y se multiplica. Yo espero que ustedes, los que estén aquí, nos aporten. Un día que fuimos a Gual, ese día venimos con más de 2000 documentos. Uno, Quique concretamente Pasadura. Un descendiente del Pasadura. Nos aportó alrededor de 2000 fotografías. Por ejemplo, Villanita no la Villanita de aquí, de Santa Marina, sino Villanita de Gual. Ángel Hueres, que es un sobrino concretamente de Ana, precisamente, Santa Blane, pues nos debió suministrar, tenemos lo que estaba hasta una bisagra. El archivo completo concretamente de todo, porque eran de esos, eran muy minuciosos y tienen todas las facturas de todo lo que costaba, sabemos exactamente en qué día se puso la calefacción, en qué día compraron el armario, cualquier cosa, dónde, en un tren que venía a buscarlo, porque pasaba el tren, puso la estación delante de su casa. No, la estación estaba la parada. Un ramal, había unos ramales delante de su casa. Que llevaba azúcar y otro ramal paraba delante de casa. El soporte papel, ¿no? Porque el investigador a veces no ves concretamente por la pantalla, no ves datos que son cruciales y te lo dice todo. De repente, ¡pam! Ahí está concretamente, descubres una cosa, ¿no? Por lo tanto, el papel es importantísimo, ¿no? En esa parte, como digo, para consultar, documentarse, etc. Otra parte donde yo pondría, como es un auditorio donde lógicamente tiene que haber charlas de idea. Y una tercera parte donde yo pondría esa parte museística y cada 3 meses, son 27 municipios, cada 3 meses yo organizaría una exposición de materiales y charlas en relación con ese concejo. De tal forma que en 8 años, o en 9 años, había dado la vuelta completa a todos los municipios. Estoy seguro que la documentación que iba a salir, porque lo hemos visto, la gente que nos ha, diríamos, aportado, ¿no? 2 cosas, pero otro 1000, ¿no? Esa documentación iba a multiplicar, no por 1000, sino por 100.000.